Somos la amenaza, es el tema de hoy. Estamos en el capítulo 14 de Marcos, versículos 53 al 65, el juicio injusto de Jesús, el terrible juicio injusto. Saben que para poder terminar de armar el mensaje de hoy, anoche me puse a ver una película. Esta película, que se la recomiendo, está en Netflix, tiene como título Los 7 de Chicago. Trata justamente de un juicio cuando allá en 1968 Richard Nixon se convierte en presidente de los Estados Unidos en medio de la guerra de Estados Unidos en Vietnam en contra de los comunistas de Vietnam. Había muchos movimientos en Estados Unidos de protesta en contra de la guerra, mayormente movimientos de jóvenes, de estudiantes, de hippies, que estaban en contra de la guerra, y ni bien asume Richard Nixon como presidente, se iba a celebrar una convención del Partido Demócrata y todos los activistas se habían organizado para marchar a la convención y protestar delante de todos los legisladores, ¿no? Los políticos, los senadores. Ellos no tienen diputados, tienen otro nombre que ahora no recuerdo. Los representantes, como los diputados y senadores nuestros. Y bueno, hubo disturbios, hubo tiros, hubo muertos, bueno, como pasa a veces, todavía pasa en las manifestaciones hoy en día, que hoy son más violentas que en ese tiempo. Pero para ese tiempo, año 68, era toda una aberración en contra del orden establecido, en contra del gobierno, en contra de la sociedad y de la cultura norteamericana, que un grupo de jóvenes, estudiantes y hippies se rebelaron en contra del orden establecido y en contra de la política de Estados Unidos a través de la guerra de Vietnam. Bueno, el punto es que se producen todos estos disturbios. Al mes y medio Nixon asume como presidente y el secretario de Justicia, el ministro de Justicia de Estados Unidos, llama al fiscal general que había sido nombrado recientemente reemplazando al anterior para hacer un juicio en contra de los que ellos consideraban los cabecillas de esta marcha, de esta protesta en la ciudad de Chicago en contra de la Convención Demócrata. Y una parte que es la parte más dura de la película y más fuerte de la película, y es al principio de la película, que se deja bien en claro que el ministro de Justicia cita a los fiscales generales de la nación para decirles que se va a llevar adelante un juicio y que los que van a ser enjuiciados son los que ellos creen son los cabecillas de las protestas y que tienen que ser condenados a 10 años y que eso ya está decidido. Uno de los fiscales lo mira al ministro de Justicia y le dice: a ver, no entiendo, el tema es que estos muchachos no cometieron ningún delito federal como para que puedan ser condenados a 10 años. Y el ministro de Justicia los miró y dice: pero nadie está preguntando eso y nadie está cuestionando eso. El hecho es el siguiente, este es el punto. Va a haber un juicio y van a ser condenados. Y vos vas a ser el fiscal. Y el juez lo va a condenar. O sea, de antemano, que se lleva adelante el juicio, estos 7 hombres, jóvenes la mayoría, ya estaban condenados. A 10 años de prisión, ya estaban condenados. El juicio se llevó adelante en un proceso de 6 meses casi. 6 meses de juicio y todo fue una farsa. Todo fue una puesta en escena, con un juez que ya estaba inclinado hacia la condena. Bueno, la película es todo el desarrollo del juicio y es indignante ver cómo el juez juega a favor del Estado, del gobierno, ya teniendo la sentencia. Y hace declarar a los testigos, bueno, hacen toda la pantomima, hacen todo el teatro, hacen toda la farsa como si fuera un juicio normal, pero aún en el mismo juicio se notaba cómo violaban todos los derechos de los acusados. Y los condenaron. Los condenaron. Luego hubo una apelación y a causa de que la prensa estuvo presente en ese juicio, después el juicio se cayó a pedazos y en pocos años estos hombres recuperaron su libertad. Pero me llamó la atención, me hizo recordar de lo que les voy a hablar hoy, que tiene que ver con el juicio que se llevó adelante, el juicio a Jesús. Porque él era una amenaza, había que eliminarlo.
Y es un juicio donde la sentencia ya estaba dictada antes que el juicio comience. Ya estaba decidido que él tenía que morir. Estaba decidido que tenía que morir, incluso crucificado, lo cual era contrario a la ley de Israel. Y les voy a contar cómo fue el proceso, pero también lo más importante de esto es que esta experiencia en la vida de Jesús, ¿sí?, es posterior a una advertencia que Jesús les hace a los discípulos de que ellos iban a tener que enfrentarse también con las autoridades y que por causa de su fe en Cristo iban a ser llevados también a los tribunales y que iban a ser juzgados de manera injusta y que eso iba a ser una oportunidad para ellos para predicar el Evangelio, para hablar de Jesús, para dar testimonio de Jesús. Pero después de esta advertencia en Marcos capítulo 13 de que esto les iba a pasar a los discípulos, Jesús les vuelve a recordar que eso le iba a pasar primero a él, que ellos lo iban a ver con sus propios ojos. Por eso es muy interesante ver lo que pasó, y también fue muy ilustrativo para los discípulos, fue muy fuerte para ellos, pero también tiene un mensaje muy fuerte para nosotros. Jesús fue una amenaza, los discípulos fueron también una amenaza después, cuando ellos comenzaron a cumplir con la gran comisión que Cristo les encomendó, y empezaron a predicar el Evangelio por toda Palestina y luego por todo el Imperio Romano, se convirtieron en una amenaza al punto de que se llegó a decir de ellos: estos son los que trastornan el mundo, y terminaron en muchos casos delante de los tribunales y delante de las autoridades religiosas como políticas, teniendo que dar cuentas de lo que ellos predicaban y por qué predicaban. Ahora, la advertencia también nos llega a nosotros hoy en día. Y te voy a explicar por qué nosotros hoy, los cristianos, somos una amenaza. ¿Sí? Y no lo digo en el sentido que, como por ahí algunos se lo toman como diciendo: oh, somos tremendos, somos unos leones y unos guerreros, unos grandes soldados del Evangelio y el mundo tiembla a nuestro paso. No lo digo en ese sentido. Somos una amenaza no porque nosotros lo provoquemos, no porque nosotros querramos serlo, no porque nosotros estamos haciendo algo fuera de algo sobrenatural, ¿no? Simplemente por cumplir con nuestra responsabilidad cristiana y ser fieles a nuestra fe en Jesucristo y a sus mandamientos, a sus enseñanzas. De por sí somos una amenaza. Pero te voy a explicar también la reacción que el sistema tiene cuando personas se convierten en una amenaza al sistema. Quédate conmigo, vas a sacar mucho provecho de lo que vamos a hablar en esta noche. Entonces, somos la amenaza, Marcos 14, 53 al 65. Estamos muy cerca de terminar esta serie del Evangelio de Marcos y vamos a leerlo. Yo lo voy a leer para ustedes y luego nos metemos en la historia. Dice: llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan? El jueves pasado hablamos del arresto de Jesús en el Monte de los Olivos, más específicamente en el huerto de Getsemaní. Bueno, ahora vamos a ver el momento del juicio. Él es arrestado, es atado, ¿sí?, y llevado a un juicio en la noche, a la medianoche. Llevaron a Jesús desde el Monte de los Olivos ante el sumo sacerdote, y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias y se calentaba junto al fuego. Era invierno. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Acá el primer acto ilegal de este tribunal, que tiene que honrar la ley, el primer acto ilegal es buscar pruebas en contra de alguien que ni siquiera está acusado. O sea, ¿cómo vas a buscar las pruebas? Primero tenés las pruebas, primero tenés la denuncia, después tenés las pruebas, juntás las pruebas y luego haces una indagatoria al acusado para luego llevarlo a juicio. Ese era el sistema judicial y sistema legal de Israel que habían heredado de Moisés, y que muchos de esos principios legales
forman parte de nuestro propio sistema legal hasta el día de hoy. Es lo que se espera. Si te van a hacer un juicio por un delito que cometiste, lo que se espera justamente es que haya una denuncia, que se junten las pruebas, que te llamen te detengan o te llamen a una indagatoria, y luego, si las pruebas son sustentables, ¿sí? Se pueden sostener, el caso se eleva a juicio y te juzgan. Bueno, ellos esa noche estaban buscando las pruebas, porque tenían que condenar a Jesús. La sentencia ya estaba dictada. Jesús tenía que ser condenado a muerte. Nada más estaban buscando cuáles eran las pruebas con las cuales ellos lo iban a condenar. Toda esa noche lo estaban haciendo. Muchos testificaban falsamente contra él. Había testigos falsos, pero sus declaraciones no coincidían. Lo cual generó todo un problema, porque si los testigos falsos decían lo mismo, lo podían condenar por esos testimonios falsos. Pero ni los falsos testigos concordaban con lo que decían. Entonces, ellos decían, por ejemplo, nosotros le oímos decir, los testigos falsos, destruí este templo hecho por hombres y en 3 días construí otro no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones. Poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote interrogó a Jesús. Cuando vio el sumo sacerdote que la cosa no iba y que no había la prueba suficiente para poder condenarlo, y había que condenarlo, no había otra opción, tenía que ser condenado a muerte, ya estaba decidido. Entonces dice que el sumo sacerdote confrontó a Jesús con estas palabras: ¿no tienes nada que contestar? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Que se contradecían. Pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Sorprendente. Sorprende que él está en control de la situación, aun cuando está siendo víctima de una injusticia. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Eres el Mesías prometido? ¿Eres el Hijo de Dios?, le preguntó de nuevo el sacerdote. Respuesta: sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán, todo el tribunal le está diciendo, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos?, dijo el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?, le dice el sumo sacerdote al resto del tribunal. Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Ya estaba condenado. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias, que tomaron coraje al ver que los líderes religiosos lo golpeaban a Jesús, lo escupían, lo abofeteaban, le daban puñetazos, los guardias tomaron coraje y también le empezaron a pegar a Jesús. Mientras pasaba esto, Pedro estaba abajo en el patio. Pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, le dijo, con Jesús, pero él lo negó. No lo conozco. Ni siquiera sé de qué estás hablando, y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los que estaban presentes: este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí dijeron a Pedro: seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echar maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. A ver, déjame ponerte un poco en contexto. Jesús está siendo juzgado por lo que se conocía en ese tiempo, que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín judío no era ni más ni menos que la Corte Suprema de la nación de Israel. Esta Corte Suprema juzgaban usando como norma para juzgar la Torá, o conocida como el Pentateuco o la Ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia. Ustedes, si leyeron los evangelios, van a ver que los evangelios aparecen unos personajes llamados doctores de la ley. Bueno, ¿quiénes eran estos doctores de la ley? Eran considerados especialistas
en la ley judía, en la Torá, en la ley de Moisés, como abogados, ¿sí? Expertos legales. A ellos se les consultaba cuando había que resolver una cuestión judicial, porque ellos nada juzgaban que no estuviera juzgado o estuviera basado o legislado en la ley de Moisés. Esta Corte Suprema tenía 71 miembros. 23 eran necesarios para tener quórum, para poder sesionar. Había 24 sumos sacerdotes, 24 ancianos y 24 escribas y fariseos. Esta Corte Suprema del pueblo de Israel se constituía por hombres que habían pertenecido a tribunales menores, porque en cada pueblo de Israel había un pequeño Sanedrín de 23 jueces, que eran ancianos, ¿sí? Los más importantes, los notables de ese pueblo. De esos ancianos, de esos tribunales inferiores, de esos pueblos, se elegían algunos para ser parte de la Corte Suprema. Ustedes van a darse cuenta que mucho de lo que les estoy hablando les suena parecido a lo que tenemos nosotros en nuestro sistema de justicia republicano, justamente porque muchos principios de nuestra jurisprudencia se basan en la ley de Moisés. Bueno, el que presidía la Corte Suprema, ¿sí?, era el sumo sacerdote. Él era el número 71, digamos, presidía y también desempataba en caso de que los votos fueran empatados. La mayoría de los integrantes de la Corte Suprema pertenecían a la secta de los saduceos. Esto es un dato importante porque, a diferencia de los fariseos, los saduceos eran de una postura liberal. Eran, hablando religiosamente, eran creyentes, pero creyentes liberales. Ellos creían que había que llevarse bien con Roma. Ellos creían que había que colaborar con Roma. Ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en los milagros, no creían en lo sobrenatural, no creían solamente, ellos reafirmaban la ley de Moisés, pero el resto de los escritos, los salmos, los profetas, los libros históricos del Antiguo Testamento, ellos no los corroboraban porque ahí había historias de milagros, de ángeles, etc. Estos sumos sacerdotes, también es importante notarlo, que la mayoría de los sumos sacerdotes, escuchen, eran los encargados del gran negocio que había en el templo. ¿Se acuerdan que Jesús, en el segundo día, el martes de esta última semana de su pasión, entró al templo y echó a patadas a los que vendían dentro del templo animales para sacrificar y a los que cambiaban dinero? Había mesas de dinero, cambistas que cambiaban dinero. Bueno, yo esto lo expliqué hace ya, cuando prediqué de esa parte y hablé de esa parte. Era todo un sistema financiero. La gente que venía a las fiestas judías para presentar sus sacrificios en el templo de Jerusalén, los sacerdotes tenían que aprobar los animales porque tenían que tenían que ser perfectos. La gente criaba animales perfectos, o sea, sin defectos, y saludables, sin manchas, sin nada, para presentarle el sacrificio a Dios. Ok. Lo que pasa es que cuando ellos llevaban sus animales que ellos habían criado, los sacerdotes se los bochaban. Entonces, para evitar que le bocharan el animal, ellos llevaban plata, compraban animales que ya los sacerdotes habían certificado, pero claro, el animal que vendían en el templo te salía un ojo de la cara. Y otro tema, en el templo los sacerdotes no te aceptaban el dinero del Imperio Romano, solamente manejaban plata judía. La mayoría de personas que venían del imperio, que no vivían en Israel, usaban plata judía. Entonces tenían que cambiar para las ofrendas, digo yo, y para comprar sus corderos para el sacrificio, tenían que cambiar el dinero. Entonces tenían que ir al cambista para poder cambiar el dinero y después comprar el animal que ya estaba certificado por los sacerdotes. Entonces, y todo ese negocio, obviamente que al momento de cambiar, era 7 por 1, era 8 por 1, era una estafa. Y después iban a comprar el cordero, o el buey, o lo que compraban, el animal que compraban, para sacrificar, ¿sí?, según la fiesta que tocaba en ese momento, y les salía mucho más caro que el cordero que podían criar o comprar fuera del templo. Pero ese era el negocio que lo llevaban a cabo los sacerdotes, que eran unos sinvergüenzas, y los cambistas, que eran otros sinvergüenzas. Todo un negocio, toda una cuestión de plata
Pero los que manejaban, los que estaban detrás de este negocio, los que tenían ahí la casa de mercado y la casa de cambio, los que manejaban todo eran los saduceos. Jesús vino y pateó todo. Así que te imaginas, vos podés tocarle cualquier cosa a los poderosos, pero no podés tocarle el bolsillo. Esto ya aplica para poderosos en la política, poderosos en la religión, poderosos en cualquier ámbito social donde hay gente con poder. Cualquier cosa podés decirles, pero no le toques el bolsillo. Jesús fue y se metió justamente con la cuestión financiera, ¿sí? Corrupta que se estaba manejando en el templo. Bueno, la mayoría del tribunal que iba a juzgar a Jesús eran saduceos. Ellos sesionaban este tribunal superior, Corte Suprema de Israel, de Sanedrín, sesionaban de día, por ley era de día. Y sesionaban en el templo, en un salón que se llamaba la Cámara Labrada de Piedra, estaba en el templo. ¿Ok? Bueno, ¿qué vemos en el relato de Marcos? También esto lo cuenta Mateo, Lucas y también lo cuenta Juan. Que ahora la sesión era secreta, era a la medianoche y era en la casa del sumo sacerdote. O sea, todo ilegal, todo ilegal. En el versículo 53 dice que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote. Ahora, en ese tiempo había dos sumos sacerdotes. Y voy a explicar esto, porque Marcos no lo señala, pero sí lo señala Mateo, que cuando arrestan a Jesús, lo llevan primero a la casa de Anás. Anás era el sumo sacerdote retirado, había sido el jefe de la Corte Suprema del Sanedrín por muchos años. Él se retira de su puesto, pero él sigue manejando el poder. Después de él, sus 5 hijos fueron sumos sacerdotes y ahora había como sumo sacerdote un tal Caifás. ¿Quién era Caifás? El sumo sacerdote oficial, ¿sí? Bueno, el sumo sacerdote oficial, Caifás, era el yerno de Anás. O sea, Caifás al gobierno, Anás al poder. El que tenía el poder era Anás, pero la fachada oficial de quien era el sumo sacerdote era el yerno de Anás, que era Caifás. O sea, Anás era el jefe de esta mafia, era el capo de esta mafia, y era obviamente un mafioso. No, era el sumo sacerdote, pero era mafioso, era el mafioso que era el que ya venía viendo a Jesús como una amenaza y es el cráneo de toda esta conspiración en contra de Jesús y fue el que decidió la sentencia de muerte de Jesús antes que el juicio se realizara. Este es Anás. Anás considera a Jesús una amenaza a su imperio económico financiero, en los negocios que ellos hacían los sacerdotes en el templo, pero también una amenaza a su poder, porque él entendía claramente que Jesús se presentaba a sí mismo como el Mesías y que el pueblo iba detrás de él. Entonces Anás, como el jefe de esta mafia, ¿sí? El poder detrás del poder oficial, detrás de Caifás está Anás, es el verdadero poder. Él decide el asesinato de Jesús, la ejecución de Jesús. Ahora había que hacer los papeles y hacen toda esta farsa del juicio. Mateo dice que primero lo llevan a la casa de Anás, porque él es el verdadero poder. Y mientras Anás intenta interrogar a Jesús, Jesús no le responde ni una palabra, en la casa de Caifás, Caifás estaba reuniendo a los sacerdotes que podía, a los principales sacerdotes que podía, a medianoche, a los ancianos que podía, a los escribas y fariseos que podían. No sabemos si estaban los 71 miembros de este tribunal que iban a juzgar a Jesús. Suponemos que no estaban todos, pero el juicio tenía que ser hecho. Anás planeó esa noche, planeó ese juicio y decidió la condena antes que el juicio se llevara adelante. Entonces, Caifás está organizando todo en su casa, mientras Anás interroga a Jesús que no le contesta palabra. En otras palabras, este juicio religioso, después viene el juicio político, que es el que lleva adelante Pilato. Este juicio religioso fue toda una farsa, una puesta en escena. Fue una puesta en escena para poder convalidar, transparentar
justificar la condena a muerte de Jesús. La decisión ya estaba tomada. La acusación contra Jesús es ilegal. No se podía acusar a alguien en el mismo juicio. Eso se tenía que hacer antes. Segundo, no tienen delito, porque las denuncias, los denunciantes, los falsos testigos se contradecían entre sí. Entonces no hay un delito por el cual están juzgando a Jesús. No tienen testigos veraces, son falsos, son sobornados. No hay defensor. El acusado no tiene un defensor, que la ley de Israel, la ley de Moisés establecía la posibilidad de defensa. En medianoche no podían juzgar a nadie a la medianoche. No es un tribunal legal. No, bueno, dije recién, no hay un defensor, pero una cosa está clara: lo quieren muerto Jesús. Eso está clarísimo desde el principio. Ellos pasan por encima todas las normas del debido proceso que la ley de Moisés establecía. Una ley que ellos heredaron del tiempo de Moisés, que para el tiempo de Moisés este sistema jurídico era un ejemplo en comparación con los sistemas jurídicos que había en las naciones que rodeaban a Israel. Egipto, las naciones de Canaán. El sistema jurídico, judicial de Israel era un ejemplo porque tenía un equilibrio entre lo que es la justicia y la misericordia. Los otros sistemas judiciales que había en las otras naciones, convengamos que había más justicia que misericordia. ¿Ok? Y no había mucha compasión y no había mucha vuelta para darle la oportunidad a alguien inocente a demostrar su inocencia. El sistema judicial judío era totalmente diferente. Por ejemplo, si alguien era condenado a muerte, si el tribunal condenaba a alguien a muerte, la sentencia no se podía llevar adelante el otro día. Porque si algún acusado en juicio legal, era condenado, sentenciado a la pena de muerte, bueno, un día, 24 horas después, el tribunal tenía que ayunar y apartarse a reflexionar. No sea cosa que estaban condenando a un inocente. Entonces tenían que tomar un día, antes que la sentencia de muerte se cumpliera, ellos se tenían que tomar un día para ayunar y reflexionar. Ahora, si el condenado estaba, la sentencia había sido de muerte, y durante ese día de ayuno y reflexión, alguno se arrepentía de la sentencia que había dado, se podía revocar la sentencia de muerte. Ahora, si alguien había sido declarado inocente, eso no se podía revocar. Este sistema era un equilibrio entre la búsqueda de justicia y también la búsqueda de compasión y misericordia en contra del criminal, o del acusado, mejor dicho, o del denunciado, porque también en Israel ya estaba en vigor ese principio legal que todos conocemos: cada uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ese principio jurídico nosotros lo heredamos del sistema de justicia del pueblo de Israel, de Moisés, más explícitamente de Dios, porque en definitiva Dios fue el que se lo enseñó a Moisés. Bien, ellos pisotean todas las normas para dictar una sentencia que ya estaba decidida. Tiene que morir. Tiene que morir. Ahora, la traba que ellos tuvieron en ese juicio, donde tenían que condenar a Jesús, era que los testigos falsos, sobornados, se contradecían. Lo acusaban, sí, pero no coincidían los testimonios, eran contradictorios y eso era muy evidente. Entonces era todo un problema para este Sanedrín corrupto. Aún ellos siendo corruptos, todavía algo en la conciencia les decía: no podemos condenarlo si por lo menos no tenemos un motivo para decir por esto lo condenamos. Sobornaron a un testigo y los testigos se contradecían y daban su testimonio, ¿sí?, contradiciéndose el uno con el otro. Entonces, obviamente, no puede haber condena de muerte, ninguna condena, con testimonios que se contradicen. Ahora bien, el testimonio que aparece en el relato tenía que ver con algo que Jesús había dicho 3 años atrás. La primera vez que Jesús visita el templo, cuando comienza su ministerio, esto está en Juan capítulo 2, Jesús entra al templo, también limpia el templo, echa patadas. Jesús lo hizo 2 veces. Echa patadas a todos los que estaban cambiando plata dentro del templo, vendiendo animales dentro del templo.
otra vez sacudiendo el sistema corrupto de manejo de dinero, finanzas, el poder económico que manejaban ahí los saduceos y el sumo sacerdote a la cabeza, Anás y Caifás, mafiosos terribles, y le dicen a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Lo confrontan. Y Jesús les dice, no les dice con qué autoridad, pero les dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. Pero Jesús se refería al templo que es su cuerpo. Su cuerpo era el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitaba en él, moraba en él en plenitud. Y Jesús le estaba profetizando su resurrección, su muerte y su resurrección. Destrúyanme, mátenme, al 3er día yo me voy a levantar. Destruyan este templo, al 3er día yo lo levantaré. Ahora los testimonios decían, hacía referencia a eso que Jesús había dicho. Llama esto la atención de que no pudieron, durante esa semana Jesús estuvo enseñando en el templo todos los días y no pudieron tomar de ninguna de las palabras de Jesús durante toda esa semana, de todo lo que él enseñó y predicó, no pudieron tomar ni una frase para usarla en el juicio. Tuvieron que recordar una frase que había dicho 3 años atrás, y encima la recordaron mal. Y los testigos las decían contradiciéndose unos a otros. Entonces, como la cosa estaba trabada y no avanzaba el objetivo de condenarlo a Jesús, el sumo sacerdote lo confronta a Jesús y lo insta a que él se defienda. O sea, vos no te podés defender de una falsa acusación, porque una falsa acusación se cae por sí sola. Entonces Jesús, que está en control de toda esta situación, atado estaba por supuesto, pero en control de la situación, se calla la boca, no responde. Como la cosa no estaba funcionando, el sumo sacerdote, para lograr la condena de muerte, interviene él mismo para que Jesús se inculpe a sí mismo. Él está tratando ahora de lograr que Jesús, con sus propias palabras, se condene a sí mismo, lo cual era ilegal. No podía ningún integrante del tribunal presionar al acusado para que se inculpe a sí mismo. Vieron que también hay un principio legal que dice que nadie está obligado a testificar contra sí mismo. Eso es un principio legal de nuestro sistema de justicia, por ejemplo. Lo heredamos también de la ley de Moisés. Entonces la pregunta que le hace acá el sumo sacerdote, Caifás, en este caso, es la siguiente: ¿eres el Cristo, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. ¿Eres tú el Mesías prometido por Dios? ¿Sos el Hijo de Dios? ¿Sos el Hijo del Hombre que descendió del cielo? Ahora voy a explicar la frase, porque Jesús usa ese término para referirse a sí mismo, Hijo de Hombre, y le voy a explicar a qué se refiere. Ahora, la pregunta tiene más de político que religioso. ¿Y saben por qué? Porque cuando el sumo sacerdote le confronta a Jesús y le pregunta si él es el Mesías prometido era el rey de los judíos. Ahora, si Jesús reconocía que él era el rey, o afirmaba que él era el rey, eso lo ponía en conflicto directamente con Roma. Y eso era lo que estaba buscando Caifás. Porque el sumo sacerdote y todo ese tribunal, para condenar a muerte a Jesús, tenían que encontrarlo en pecado de blasfemia y lo podían ahí condenar a muerte por apedreamiento. Ellos no podían crucificar a nadie y no podían tampoco apedrear a nadie hasta la muerte sin permiso de Roma, pero también podían provocar la sentencia de muerte si la acusación tenía que ver con un desafío a la autoridad del César, del emperador romano. Entonces la pregunta de que si tú eres el Mesías, eres tú el Hijo del Bendito, eres el Rey de los judíos, eres el Rey de Israel prometido, si él respondía que sí, eso iba a entrar en conflicto directamente con la autoridad del César. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no podía tener un rey propio. Había un rey, era Herodes, pero era un rey títere que los romanos habían puesto, ni siquiera era judío, era edomita. Entonces, si se levantaba alguien diciendo que era el rey de los judíos, entonces Roma estaba en la obligación de aplastarlo, de evitar una revolución, una rebelión. No iban a permitir
que un rey se levantara en una nación, o alguien se proclamaba rey y sublevara a todo un pueblo en contra del poder de Roma. No lo podían permitir, porque si no todos los pueblos iban a hacer lo mismo. Y Roma mantenía sometidos a los pueblos bajo un yugo de hierro. Entonces la pregunta del sumo sacerdote era realmente malvada, insidiosa. Ahora la respuesta de Jesús fue clara. En el versículo 62 Jesús dice: sí, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, sí, yo soy el Mesías, yo soy el Rey de los judíos, yo soy el Hijo de Dios, o sea, soy igual a Dios, soy Dios, hecho hombre, sos hijo de Dios, sos Dios, es lo que está diciendo él, y me verán sentado a la diestra del poder de Dios, con todo poder y autoridad, porque yo soy el Hijo del Hombre. Esta frase, Hijo de Hombre, que ellos entendieron bien, nosotros nos cuesta entender, porque como no somos judíos y no tenemos una educación en el Antiguo Testamento, los cristianos evangélicos deberíamos saber esto, a qué se refiere, pero bueno, yo lo voy a decir ahora, lo voy a explicar ahora. El profeta Daniel, en el capítulo 7, dijo, versículo 13 al 14, él tuvo una visión, y en la visión que él tuvo es una visión del fin de los tiempos, una visión de la llegada del reino de Dios a la tierra. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Está hablando del Mesías, del Salvador, del prometido por Dios para salvar a Israel. Era un hijo de hombre, era un humano, pero este humano está en el cielo. Y está viniendo en una nube. Es lo que está viendo Daniel. ¿Qué está diciendo Daniel de este sueño profético? Daniel está diciendo: es humano, pero es Dios. O sea, está hablando del misterio de la encarnación. Y este hijo de hombre, que es Dios, es humano, pero es Dios, vino hasta el anciano de días. El anciano de días es ese ser, lo ve como un anciano de muchos años, sentado en un trono en los cielos, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado a este hijo de hombre, que es Dios y que es hombre y es humano, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando Jesús le dice a estos jueces corruptos que lo están juzgando y que lo confrontan para que él confesara si él era el Mesías, el Rey de los judíos prometido, el Hijo de Dios, Jesús no solamente afirma que él es el Hijo de Dios, no solamente afirma que él es yo soy, dijo. Yo soy fue lo que Dios le dijo a Moisés cuando se acercaba a la zarza ardiente. Y Moisés le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y Dios le contesta en medio del fuego de la zarza: yo soy el que soy. Ese nombre yo soy es el nombre de Dios al que nosotros llamamos Jehová o Yahweh o Yahvé. Es yo soy. Cuando Jesús está diciendo yo soy, está diciendo que Él es Dios y que Él es hijo de hombre y que Él no es solamente el Rey de los judíos, no es el Salvador del pueblo judío. Él es aquel que ha venido a salvar el universo creado por Dios. Es el que está sentado a la diestra del poder de Dios. Él es el que tiene todo dominio, poder, autoridad sobre todos los pueblos de la tierra, las naciones, sobre los grandes y los pequeños del mundo entero. Ese es Él. Y cuando ellos escuchan, el sumo sacerdote Caifás escucha esta afirmación de Jesús, estaba entendiendo claramente lo que Jesús estaba diciendo acerca de quién Él era. Lo estaba entendiendo. Es una confesión de Jesucristo acerca de quién es Él. Bendita confesión que cuando nosotros confesamos lo mismo acerca de quién es Él, por esa confesión nosotros somos salvados. Nosotros somos perdonados de nuestros pecados y somos librados del poder, de la esclavitud del pecado y de las garras de Satanás.
por confesar nuestra fe en esta afirmación acerca de quién es verdaderamente Jesucristo. Y me pregunto si ya lo has hecho, porque eso depende la vida y la muerte de tu alma, de tu propia existencia, de tu eternidad, de tu destino eterno. Ahora Jesús confiesa también, lo cual es un ejemplo para nosotros, ¿no? De que nosotros también tenemos que ser valientes, gente, para confesar nuestra fe delante de cualquiera. Y no acobardarnos, y no amedrentarnos, ni intimidarnos por personas, sean quienes sean. Seamos fieles en mantener nuestra confesión de fe en cualquier circunstancia. Ahora, Él es no solo el Mesías judío, Él es el gobernante supremo de todo lo que Dios, su Padre, ha creado. ¿Cómo reacciona el sumo sacerdote? Versículos 63 y 64, se rasga las vestiduras. Rasgarse las vestiduras sacerdotales, o las de los sacerdotes, de los religiosos, era una señal de duelo, o de arrepentimiento también, ¿sí? Ahora, era un duelo fingido, era un teatro, toda una escenificación, porque desde el punto de vista de Caifás, Jesús le estaba dando ya el argumento para condenarlo a la pena de muerte que ya estaba decidida para Jesús. Él se rasga los vestidos y dice, ha blasfemado, es blasfemia. O sea, se rasga los vestidos porque se está lamentando, porque Jesús ofendió a Dios. Ahora, Caifás, se está ofendiendo por una blasfemia que no fue tal. Porque blasfemar a Dios, el nombre de Dios, es otra cosa. Pero él inventa el cargo de blasfemia, ¿para qué? Para poder justificar la condena de muerte que ya estaba decidida. Y el tipo hace toda una pantomima, toda una farsa de rasgarse la vestidura como si le importara el nombre de Dios. Como si le importara el honor del nombre de Dios que ellos pisoteaban. Que ellos pisoteaban con su sistema religioso corrupto que estaban manejando. Entonces él dicta la sentencia. Cuando él se rasga la vestidura y grita, es blasfemia, él ya está dictando la sentencia solo y no lo podía hacer. Las sentencias se dictaban por mayoría de votos. O sea, era ilegal lo que estaba, a todas luces todo fue ilegal en este juicio de Jesús. Todo fue una farsa, todo fue una puesta en escena, porque ya estaba decidida de antemano su condena a muerte. Él no podía hacer eso. Y una vez que el sumo sacerdote grita y se rasga las vestiduras, blasfemia, 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 mira al resto del tribunal y le dice, ¿ustedes qué dicen? ¿Y qué iban a decir? Es una presión que le está poniendo y lo está haciendo a ellos cómplices. Bueno, ellos eran cómplices felices, porque este tribunal, en la mayoría saduceos, que eran los que manejaban el negocio económico del templo, odiaban a Jesús. Jesús era una amenaza para su poder, para su imperio económico, y tenían que matarlo, tenían que sacárselo de encima. Cuando el sumo sacerdote Caifás los presiona para que ellos digan con su boca la sentencia, bueno, ellos gritaron, ya estaba todo decidido, es reo de muerte, que lo condena a muerte, pena de muerte, todos gritaban pena de muerte. Ya estaba todo eso decidido. Pero el tema el punto es que no terminó ahí. No se contentaron con la pena de muerte, con sentenciarlo de manera injusta, ilegal, a pena de muerte, sino que lo vendan a Jesús y empiezan a pegarle puñetazos y a escupirlo en la cara y a burlarse de él. Los mismos jueces no solamente lo sentencian, sino que ellos ya empiezan a ejecutar la sentencia, sometiendo a Jesús a apremios ilegales, a torturas. Eso es tortura de un acusado que no se ha comprobado su culpabilidad y que es sentenciado de una manera ilegal, y ellos ahora lo vendan, le escupen la cara, le pegan puñetazos, se burlan de él porque le dicen, adivina quién te pegó si sos profeta. Todo era acá un cuestionamiento acerca de que supuestamente Jesús era un falso profeta, un blasfemo y un falso profeta. Eso era lo que supuestamente iba a salir en el titular del diario del otro día. Condenado por blasfemia y por falso profeta. Ahora, no solamente que pasa esto, los mismos jueces
cometen apremios ilegales en contra de Jesús el acusado, sino que los mismos guardias. ¿Sí? Dice más adelante, en el versículo 66, los mismos guardias. Dice 65, perdón. Los guardias también le daban bofetadas. A ver, ¿qué significa esto, gente? Que si los líderes del pueblo cometían injusticia, cometían un delito, estaban cometiendo un crimen, los guardias, la policía del templo, la policía también se sentía libre de cometer crímenes también, de cometer este crimen y de violar la ley. La misma policía del templo violando la ley, golpeando a un acusado condenado injustamente a pena de muerte. Si vos, esto lleva a un principio. Si en el poder, arriba, en el poder, no cumplen la ley, no esperes que los que están debajo, desde la policía hasta el último ciudadano, cumplan las leyes. Porque la injusticia, la ilegalidad, la desobediencia, la rebeldía, ¿sí?, es algo que justamente Jesús dijo: cuidado con los ciegos, porque los ciegos están guiando a otros ciegos y van a caer todos en el mismo pozo. La crisis que había en ese tiempo, que es la misma que ha habido a lo largo de la historia y que ocurre hoy, es una crisis de liderazgo. Cuando el liderazgo está ciego, el liderazgo está enfermo, el liderazgo es corrupto, ya sea el liderazgo político, el liderazgo empresarial o el liderazgo religioso, no espere que los de abajo, ¿sí?, no sean corruptos y que sean íntegros, porque no sucederá. Habrá excepciones, por supuesto, pero no sucederá. Bueno, no es mi tema, no quiero meterme ahí. Entonces, el juicio judío de Jesús violó todas las leyes de Moisés, todas las leyes de la Torá, de la ley de Moisés, fueron violadas. Fue el mayor error judicial que se cometió en la historia, fue ilegal desde el principio hasta el final. Este sistema corrupto, ¿sí?, cayó en el año 70 después de Cristo, o sea, 40 años después. Jesús profetizó que de ese sistema, del templo y todo lo que rodeaba el templo, porque todo ese sistema estaba basado en el templo, en lo que pasaba en el templo, ¿sí?, iba a caer. Y de hecho cayó cuando Roma vino, rodeó Jerusalén, la sitió, masacró a los judíos y quemaron la ciudad y destruyeron el templo. A ver, a Jesús lo estaban acusando de falso profeta. 30, 40 años después de esa acusación, se estaba cumpliendo la profecía de Jesús. Es más, mientras Jesús estaba recibiendo premios ilegales, en el patio, Pedro estaba negando a Jesús, cumpliendo también otra profecía de Jesús, de que Pedro lo iba a negar 3 veces antes que cante el gallo 2 veces. O sea, Marcos, cuando escribe este relato y nos hace ver estas secuencias y pone estos detalles en su relato, es porque él está haciendo el contraste. Lo juzgan por falso profeta, mientras todas sus profecías se estaban cumpliendo en ese mismo momento. Los lectores de este evangelio podían darse cuenta de la injusticia que era y que Jesús realmente era un verdadero profeta. El punto principal, después está el relato de la negación, esto es un breve paréntesis. El relato de la negación de Pedro es advertirles. Marcos le está escribiendo a cristianos que están en Roma, le escribe su evangelio, que están empezando a soportar y a sufrir persecución del imperio, y estaban sufriendo. Ahora, Marcos le está relatando esta parte de la pasión de Cristo, de la última semana de Jesús, le está contando, y también de la negación de Pedro le está contando, para que ellos se den cuenta de que el peligro en medio del sufrimiento y en medio de la persecución es negar a Jesús. Por lo tanto le está diciendo, cuídense de apartarse del Señor, de dejar del Señor y de negar al Señor. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes que niegan al Señor? Bueno, Marcos termina contando la historia de lo que pasó con Pedro. No cuenta solamente que negó al Señor, sino que después Pedro, cuando escucha el gallo cantar, se recuerda las palabras de Jesús y con un arrepentimiento amargo llora desconsoladamente arrepentido y se vuelve de corazón de nuevo a Dios. ¿Qué está diciendo Marcos con este relato? Que si alguno de ustedes fallaron y no fueron fieles a Jesús, pueden arrepentirse como se arrepintió Pedro y volver a reconciliarse con Cristo. Ahora, Marcos, que escribe este relato en el capítulo 14, está conectando
los sufrimientos de Jesús con el de sus discípulos. En Marcos capítulo 13, versículo 9, Jesús les había advertido a los discípulos de que ellos iban a sufrir. Les dice, cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Jesús le está advirtiendo a los discípulos de lo que les va a pasar. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es un mensaje maravilloso, la advertencia, pero es un mensaje maravilloso también, porque Jesús le está diciendo, ellos lo van a ver. En el capítulo 14, ellos van a ser testigos de que esto que Jesús les dice que le va a pasar a ellos, le pasa primero a Jesús, a su maestro, le está pasando primero. Ahora, Jesús le está diciendo, esto mismo le va a pasar a ustedes. Pero en medio de esto que ustedes van a sufrir, el Evangelio va a ser predicado. Lo cual es la buena noticia. La persecución viene sobre la iglesia, pero la iglesia siempre en medio de la persecución se levanta en valentía y en fe para predicar el Evangelio más que nunca antes. Y como la persecución es algo que se empieza a asomar sobre nuestros países y naciones, sobre nuestra propia nación argentina, porque la iglesia se ha convertido hoy en una amenaza para la sociedad, la persecución empieza a asomar en contra de los creyentes. Y somos una amenaza como Jesús lo fue en su momento, y los discípulos fueron en su momento una amenaza. Hoy los cristianos genuinos y verdaderos somos una amenaza para esta sociedad porque nosotros seguimos creyendo en la verdad absoluta, seguimos creyendo que Dios creó el universo y todas las cosas que existen, seguimos creyendo en la familia, en el matrimonio de hombre y mujer, en hijos con papá y con mamá, seguimos creyendo que el verdadero matrimonio es un hombre y una mujer, seguimos creyendo que la vida es sagrada desde la concepción, ¿sí? Cuando es concebido un ser humano en el vientre de su madre, desde la concepción es un ser humano y esa vida es sagrada. Seguimos creyendo en no robar, en no mentir, en no cometer adulterio, en no dar falso testimonio. Seguimos creyendo en adorar al Dios vivo y verdadero que es invisible y no seguir imágenes ni practicar idolatría de ningún tipo. Seguimos creyendo en mantener una vida austera, mansa, templada, con dominio propio, con pureza sexual. Seguimos creyendo en todo lo que esta sociedad ya no cree. Y esta sociedad que no cree en estas cosas, que en un tiempo creyó, pero que hoy ya no cree en estas cosas, se está volviendo intolerante con aquellos que sí creemos en estas cosas. Entonces ellos le quieren enseñar a nuestros hijos que lo que nosotros creemos está mal y que lo que ellos creen, estas nuevas posturas filosóficas y ideológicas, son la manera de vivir la verdadera libertad. Y nosotros creemos que la libertad es obedecer los mandamientos de Dios. Somos libres para obedecer a Dios, somos libres para vivir para Dios, no para hacer lo que se nos da la gana. Ahora, mientras nosotros mantengamos esta postura de fidelidad a Cristo y fidelidad a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, nosotros somos la amenaza en contra de este sistema, para este sistema, en contra del poder económico, el poder religioso y el poder financiero y el poder político que gobierna nuestra nación y las naciones de la tierra. Somos el enemigo. Ya somos el enemigo, la iglesia, en los países musulmanes. Ya somos el enemigo. Pronto vamos a ser el enemigo en nuestra nación y en los países, en el mundo no musulmán, en el mundo occidental, al cual todos nosotros pertenecemos, porque la intolerancia está creciendo y se va a volver muy violenta en contra de la iglesia. Entonces, Jesús les advierte a sus discípulos de que ellos van a sufrir por causa de Él. Y vos y yo también. Si somos verdaderos discípulos de Jesús, vos y yo también vamos a sufrir por causa de Jesús. No te hablo de sufrimientos por una enfermedad, problemas familiares, que obviamente eso trae sufrimientos, ¿sí? Pero no estoy hablando de esa clase de sufrimiento que los conocemos. Le llamamos pruebas a esas cosas, dificultades, tribulaciones, pero la verdadera prueba es la prueba de la fe, la verdadera tribulación es la que se sufre por ser seguidor de Jesús
y ser fiel a las enseñanzas de Cristo, y el sufrimiento por causa de Cristo es lo que le espera a los creyentes que siguen a Jesús. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 14, versos 21 a 22, animaba a la iglesia, a la nueva iglesia de Listra, Iconio y de Antioquía, diciéndole que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Es necesario. Así que estén firmes en la fe, permanezcan firmes, los animaron. Las tribulaciones son necesarias, son normales. Y es necesario que por medio de estas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea, que cuando Cristo venga, nosotros somos parte de ese reino. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Tribulaciones de por medio. Las promesas de una salvación, escuchen, las promesas de una salvación sin sufrimientos en la vida, ese mensaje, ese evangelio, entre comillas, es satánico, es diabólico. El apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, como Jesús fue abofeteado. ¿Cuál es la gloria si pecás y sufrís las consecuencias y te la tenés que aguantar? No hay gloria en eso. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados. ¡Wow! Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. O sea, lo que pasó en ese juicio, Cristo lo soportó por vos y por mí, dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Un evangelio sin sufrimiento, una salvación sin sufrimiento, no es verdadera salvación. Obvio, no somos salvos por sufrir, somos salvos por medio de la fe, pero esta fe nos va a costar. Nos va a costar. Tercero, si la misión de Jesús tenía que ver con sufrimiento, los discípulos de Jesús no podemos esperar otra cosa. Pedro dice en 1 Pedro 4:12, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. O sea, sufrir por causa de Jesús no es algo insólito, no te sorprendas. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. Tiene que ser motivo de alegría para nosotros sufrir por los mismos motivos que Cristo sufrió, para que también sea inmensa la alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¿Sabes qué alegría que va a ser el día que Jesús regrese? Que nosotros podamos levantar la cabeza para verlo a Él volver y decir, acá estoy, Señor, pagué el precio, sufrí por vos y acá estoy firme, no he negado la fe, he peleado la batalla y corrí mi carrera y acá estoy. Ese día va a ser de gloria. Ese día se va a enjuagar toda lágrima de todos nosotros que nos toque sufrir por causa del nombre de Jesús. Y otro punto que es importante y que nos tenemos que hacer la pregunta a los creyentes de este tiempo. Jesús, ¿vale el precio de nuestro sufrimiento? Jesús lo vale. Jesús lo vale. ¿Vale la pena sufrir por causa de Jesús? ¿Vale la pena pasar persecución, tribulaciones por causa de ser cristiano? ¿Por causa de ser fiel a Cristo y a sus enseñanzas? Jesús lo vale. ¿Vale nuestras lágrimas? ¿Vale nuestro dolor? ¿Vale nuestra fidelidad? Jesús lo vale. ¿Vale nuestra fe en Él? ¿Nuestra perseverancia? Jesús lo vale. Dice 1 Pedro 4:16, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Amén. Todos necesitamos, la iglesia de este tiempo. El otro día hablaba con mi esposa hace un tiempo y decía, a mí me parece que la iglesia actual pide a gritos una persecución. Porque no hay manera, ni con la pandemia, la iglesia reaccionó. La iglesia se despertó. Yo decía, no tengo sustento bíblico, obviamente, es un parecer mío para apoyar esta afirmación que estoy haciendo. Pero parece que la iglesia actual, que los creyentes actuales, estamos pidiendo a gritos una persecución. Ahora, es evidente que necesitamos días difíciles en nuestro camino, en nuestra vida,
¿Para qué? Para aumentar nuestra dependencia de Dios y para aprender que la gracia de Dios es suficiente en cualquier circunstancia de la vida. Volviendo a Pedro, dicho sea de paso, es interesante que use Pedro, porque Pedro fue el que le relató la historia a Marcos, que escribió su evangelio. Pedro, que fue testigo de todas estas cosas, estaba en el patio, ¿sí? Cuando a Jesús lo estaban juzgando y lo estaban torturando. Pedro, que estaba en el patio, luego escribe en 1 Pedro 1, 6 al 7, dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Dónde se prueba? ¿No? En la cancha se ven, ¿no?, los pingos, dicen algunos. Pingo significa caballo para los que son más jóvenes. En la cancha se ven los jugadores. En las pruebas se va a demostrar la auténtica de tu fe, la autenticidad de tu fe. No hay otra manera. Que tu fe se demuestra auténtica es en la prueba. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, ¿cuántas? Tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. O sea, el día que el Señor Jesucristo se revele en su segunda venida, los que pasaron por tantas pruebas y su fe fue probada tantas veces, como el oro se prueba con el fuego de la prueba, ¿sí? Aquellos que han sido fieles en esas pruebas van a ser alabados, van a recibir alabanza, gloria y honra del mismo Señor Jesucristo. ¿Hay privilegio más grande que ese? ¿Hay mayor gloria que esa? Que el mismo Señor Jesucristo te alabe, te glorifique y te honre por haber permanecido fiel en las pruebas. Conclusión. Ellos juzgaron a Dios. Lo juzgaron. Juzgaron al juez justo y lo condenaron a muerte. Por supuesto, ellos también se condenaron a sí mismos. Dios los condenó también a la muerte. Esto en el año 40 años después de este hecho, años 70 después de Cristo, fueron masacrados. Obviamente que al morir fueron condenados a una eternidad en el infierno. La sentencia del justo juicio de Dios recayó sobre ellos, primero históricamente, físicamente, materialmente y luego espiritualmente. Lo triste de esto es que esta misma sentencia que cayó sobre ellos, sobre Judas, sobre Pilato, esta misma sentencia que cayó sobre Caifás, sobre Anás, sobre todos estos jueces corruptos, religiosos corruptos, la misma sentencia de condenación que cayó sobre ellos, caerá sobre todo aquel que persiste en rechazar a Jesucristo. No hay escapatoria. Yo sé que nadie le va a poner a su hijo como nombre Judas, ni Caifás, ni Anás. Nadie dice: yo quiero ser como Judas, yo quiero ser como Anás, como Caifás, como estos personajes corruptos. Nadie dice: yo quiero ser como ellos, pero lo son. Lo son. Al rechazar a Cristo como Señor de sus vidas, como Salvador de sus vidas, como el Rey de sus vidas, como el único gobernante en sus vidas, están siendo como ellos. Yo no sé si es tu caso, no sé si es tu caso, pero si rechazas a Cristo como ellos lo rechazaron, tu final va a ser el mismo final de ellos. Una condenación eterna, al juicio, al castigo y al sufrimiento eterno. Muchos rechazan a Jesús, como ellos también lo rechazaron. Pero, por esta clase de personas,
fue por las cuales Cristo sufrió todo esto, soportó todo esto, y fue por esta clase de personas por las cuales Cristo fue a morir en una cruz. Por los pecados de ellos, de esta clase de personas. Y si sos una de estas clases de personas que rechazan a Jesucristo a pesar de quién es Él, ¿sí? Quiero decirte que Cristo murió en la cruz incluso por ese pecado, en el que has estado viviendo durante todos estos años. Porque el mayor pecado, voy a decir esto, no es robar, no es matar, no es cometer adulterio, no es ser corrupto, ¿sí? Ese no es el mayor pecado. Abortar, ser gay, no sé, homosexual, no es el mayor pecado. El mayor pecado, que es el pecado imperdonable, es el de rechazar a Jesucristo. Al no aceptarlo en tu vida, reconocerlo en tu vida, recibirlo en tu vida como tu Señor y Salvador personal, eso equivale a rechazarlo a Él. Ahora bien, Él murió en la cruz por pecadores como esos y por pecadores como vos y como yo, porque estamos todos en la fila de los que rechazamos a Cristo, pero Él murió en la cruz y resucitó al tercer día entre los muertos para ofrecernos a nosotros su salvación, su perdón, que es tu mayor necesidad. ¿No tenés paz en tu vida? Es porque todavía no recibiste el perdón de Dios. Vivís con una conciencia culpable, no dormís bien a la noche, tenés problemas físicos y el médico no te encuentra nada en el cuerpo y algunos le llaman la enfermedad psicosomática. Eso tiene que ver con la culpa. Una culpa que atormenta la conciencia por el mayor de los pecados, que es rechazar a Jesucristo. Pero Cristo ofrece perdón para aquellos que, como Pedro, se arrepienten y lloran amargamente sus pecados. Y si esta noche te arrepentís de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo y le rogás a Cristo, yo dije recién que aceptes a Cristo, bueno, sí, está bien, es verdad, pero también está la otra cuestión, la más importante, rogarle a Cristo que te acepte a vos, pedirle a Cristo que te acepte a vos, para ser salvo, para ser salva. Y si te arrepentís de tus pecados y pones tu confianza solo en Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías Salvador, no solo de los judíos, sino del mundo entero, entonces serás salvo. Entonces serás salva. Hay una promesa en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, que dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si lo llamás a Jesús y lo invocás como tu Salvador, arrepentida de tus pecados, entonces Él te salvará. Y para nosotros los que somos creyentes, como dijo Pedro también, así como Cristo sufrió en la carne, sufrió en su cuerpo sufrió dolor, ustedes ármense del mismo pensamiento. Porque también nos va a tocar a nosotros y a nuestros hijos, más que a nosotros, tener que sufrir, incluso hasta dar la vida en la muerte, en el martirio, por causa de ser fieles a Cristo. Como dijo el Señor en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y se te dará la corona de la vida. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Compartí este video con tus contactos. Ellos también necesitan escuchar esta advertencia, esta buena noticia. Dios te bendiga hasta nuestro próximo encuentro y gracias por estar ahí.